Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este seminario sobre imágenes en pediatría, primera parte. Hoy tenemos el gusto de tener a dos excelentes expositores que nos acompañarán en el campo de las imágenes diagnósticas en reumatología pediátrica. En primera instancia, tengo el gusto de presentarles al doctor Gustavo Adolfo Triana Rodríguez. El doctor Gustavo Triana es un reconocido radiólogo pediatra a nivel nacional. Es radiólogo de la Universidad Javeriana. Tiene un Visiting Fellowship en Radiología Pediátrica del Boston Children's Hospital en Boston, Massachusetts. Adicionalmente, es epidemiólogo clínico de la Universidad Javeriana. Ha sido expresidente de la Asociación de Radiología e Imágenes Diagnósticas en Bogotá y actualmente se desempeña como jefe de Radiología Pediátrica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Triana nos va a comentar sobre la interpretación radiografía convencional en artropatía inflamatoria en pediatría. Dada la amplia experiencia del doctor Triana, es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Doctor Triana, todo suyo. Mi nombre es Gustavo Triana, soy radiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy me corresponde hablar de la interpretación de la radiografía convencional en la artropatía inflamatoria en pediatría. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación que me extendieron para participar en este simposio de la Asociación Colombiana de Reumatología en modalidad virtual. Tenía muchas ilusiones de visitar la ciudad de Pasto, desafortunadamente no se pudo, pero pues ya tendremos una próxima ocasión. Los objetivos de esta presentación son ilustrar los cambios en la radiografía simple más frecuentemente asociados a artropatías inflamatorias en pacientes pediátricos. El segundo objetivo es desarrollar una evaluación sistemática de los hallazgos radiográficos y el tercero, ilustrar algunas patologías dolorosas que tienen apariencia radiográfica típica y que se pueden confundir con patología inflamatoria articular en niños y que una vez que ve uno un caso, pues ha visto todos y espero que les sirva en la práctica diaria con sus pacientes. A manera de generalidad, tenemos que decir que los casos clásicos de artropatías que se ven en estadios crónicos son porque hay cambios muy avanzados, que los cambios iniciales son muy sutiles en la radiografía simple y que los casos que les voy a mostrar son casos algunos muy viejos de pacientes que no fueron manejados adecuadamente y que muestran las manifestaciones tardías de la enfermedad. Voy a tratar de hacer una presentación en que se vean desde los cambios iniciales hasta los cambios avanzados. Recordar que muchas artropatías tienen manifestaciones radiológicas que se superponen y que la combinación de los hallazgos clínicos, los hallazgos de laboratorio y la evaluación por imágenes generalmente llevan al diagnóstico acertado. Los objetivos de la evaluación radiológica son clasificar la enfermedad y diferenciar los cambios tempranos de los cambios tardíos. En general, uno como radiólogo debe tratar de establecer si la artropatía es erosiva, productora de hueso y mixta. Eso combinado con otros factores como la edad, el género, la distribución de la enfermedad, la deformidad articular y los exámenes paraclínicos. El ejemplo típico de artritis erosiva es la artritis reumatoidea y el ejemplo típico de la artropatía proliferativa de hueso es la osteoartritis con la sello radiológico del osteófito que indica la proliferación ósea, y hay algunas artropatías mixtas como la artritis psoriásica que producen erosiones y proliferación ósea. En cuanto a la evaluación sistemática de la radiografía convencional, se debe utilizar esta mnemotecnia, el ABCDES, uno tratar de recorrer esas letras en la evaluación de una radiografía. Es aplicable además a las demás modalidades de imagen diagnóstica
y se refiere a A como alineación, B cambios en el hueso, C cartílago, D la distribución de las lesiones, E la presencia de fusión o derrame articular y la S que hace relación a los tejidos blandos. Uno debería tratar de evaluar estos diferentes parámetros cada vez que interpreta una radiografía simple en un paciente con sospecha de enfermedad articular. En cuanto a la alineación, hay que mencionar que los hallazgos que se ven en la artritis reumatoidea del adulto son poco frecuentes en los niños. La deformidad del dedo en martillo, en botonera o el cuello de cisne no son patologías comunes o deformidades comunes que se presenten en niños. Ya les hablaré un poco de aquí hablamos alteraciones en la alineación, sobre todo en los casos iniciales. En cuanto a los cambios óseos, pueden ir desde cambios muy leves que indiquen la presencia de osteopenia o periostitis hasta las erosiones óseas, pasando por el sobrecrecimiento epifisiario, el agrandamiento de los surcos intercondilios o la aceleración en el cierre de las epífisis. Miremos algunos ejemplos. Puede ocurrir como primera manifestación radiológica de enfermedad articular o artropatía inflamatoria en niños la presencia de periostitis, que se ve como un engrosamiento cortical, señalado aquí en las diferentes flechas en estas falanes, asociado a edema de los tejidos blandos. También podemos ver sobrecrecimiento epifisiario, el cual es un hallazgo muy sutil dependiendo del tipo de proyección que veamos. En estas proyecciones anteroposteriores vemos que hay un discreto sobrecrecimiento comparativo de los núcleos de osificación de los cóndilos femorales de la rodilla izquierda en comparación con el lado derecho, así como la epífisis distal de la tibia. Muy fácil pasar este hallazgo en forma desapercibida. Si vemos las imágenes laterales, es mucho más aparente el sobrecrecimiento de los cóndilos de una rodilla en comparación con la otra, y la rótula también muestra un aumento de su tamaño y de el grado de madurez esquelética. Este es un hallazgo típico de las artropatías inflamatorias. La hiperemia que se presenta en estas articulaciones hace que se observe una aceleración en la maduración esquelética y un aumento en el tamaño del hueso de los núcleos de osificación que se puedan presentar en estos huesos en crecimiento. Recordar que en los niños estamos evaluando un esqueleto en crecimiento. Otro ejemplo de sobrecrecimiento epifisiario, sobrecrecimiento de la epitróclea y del núcleo de osificación de la cúpula radial, así como el núcleo de osificación del olecrano, en el cual está presente en este codo que tiene compromiso inflamatorio en comparación con el codo contralateral que no muestra estos cambios inflamatorios. En cuanto a la inclinación, les mencioné que hay algunas alteraciones típicas de la artritis idiopática juvenil, como es la inclinación oblicua, que sugiere casi una enfermedad de Madelung de la región epifisiaria distal del radio, así como una inclinación del platillo tibial cuando se observa el compromiso articular en estas dos articulaciones. Además de eso, que en esta diapositiva lo que quería mostrar era el sobrecrecimiento e inclinación. Aquí pues también se ve el compromiso inflamatorio del carpo, con disminución en la amplitud de los espacios articulares y disminución en la articulación, en la amplitud del espacio articular radiocarpiano. Este es un caso de un paciente ya adulto, después de que ha tenido las secuelas de una artritis idiopática juvenil, en donde ustedes observan el sobrecrecimiento de los cóndilos, el ensanchamiento troclear, la separación entre los cóndilos femorales, el compromiso articular, que en este paciente además se acompaña de esclerosis ósea y formación de osteofitos. Este paciente tenía compromiso por artritis idiopática juvenil y además cambios osteoartrósicos del compartimiento patelofemoral, femorotibial lateral. El ensanchamiento troclear es típico de la rodilla, pero también se puede ver en el codo. En este otro paciente vemos el ensanchamiento troclear en la región epicondilia y
el aumento del tamaño del núcleo de osificación de la cúpula radial en un paciente de 10 años de edad con artritis juvenil idiopática. Ese ensanchamiento troclear y ese crecimiento de los cóndilos o de los núcleos de osificación no es exclusivo de las artritis inflamatorias. También es típico de la hemofilia o de la infección crónica por tuberculosis, que afortunadamente es una patología muy poco frecuente. La hemofilia se puede diagnosticar por el antecedente clínico, el género del paciente, y en este paciente pues vemos el ensanchamiento troclear, el sobrecrecimiento de las epífisis distales del fémur izquierdo en comparación con el fémur contralateral, así como el sobrecrecimiento de la epífisis proximal de la tibia. Dos ejemplos adicionales, uno ya de un paciente en edad adulta, donde nuevamente vemos el ensanchamiento del surco troclear, pero a diferencia del ejemplo que les mostré previamente, observen que ustedes en el espacio articular se encuentra mucho más preservado. Otro niño con hemofilia, en donde se observa el ensanchamiento del surco, el crecimiento de las epífisis y el aumento en la densidad de los tejidos blandos por los recurrentes episodios hemorrágicos dentro de esta articulación. Entonces, recordar, la hiperemia también puede producir un aumento o una aceleración en la aparición de los núcleos de osificación. En este paciente vemos aquí edema de los tejidos blandos adyacente al aspecto distal del cúbito y observen ustedes que este paciente tiene dos núcleos de osificación, en la mano contralateral solo se observa uno y estos núcleos son mucho más maduros que los que se ven en la mano contralateral, en donde no se observa el compromiso inflamatorio. También en estas dos manos comparativas, en un paciente de 7 años de edad con dolor en las manos, observen ustedes el sobrecrecimiento de la epífisis del tercer metacarpiano en comparación con la mano contralateral, la presencia de una erosión en este sitio y nuevamente aquí también el sobrecrecimiento de la epífisis proximal de la falange proximal de esta mano en comparación con la mano contralateral. Las erosiones articulares generalmente ocurren en la zona desnuda de la articulación. ¿Eso qué quiere decir? Que ocurren donde no hay cartílago articular. El cartílago articular en cierta forma previene en las fases tempranas la destrucción del hueso y es así como en este caso, que es un estudio evolutivo, se observa en esta radiografía inicial preservación del espacio articular y muy sutilmente una erosión ósea en esta localización, que se hace mucho más aparente en los estudios posteriores, aquí demostrando además el compromiso del espacio articular, y en una radiografía mucho más tardía, ya cuando hay destrucción del cartílago, la presencia de una erosión central, que es un hallazgo mucho más tardío y avanzado, la remodelación del cuello del fémur, que tiene una apariencia muy delgada con adelgazamiento cortical. Otro ejemplo de erosiones articulares, recordar nuevamente que ocurre en las áreas desnudas, o sea, donde no hay cartílago. El cartílago protege la articulación en las fases tempranas. Generalmente ocurre en el aspecto lateral y proximal de los núcleos de osificación, como se ve en este paciente, además del compromiso en la región radiocarpiana por artritis idiopática juvenil. Otro hallazgo característico de los huesos del carpo cuando hay sinovitis es la presencia de osteopenia justa articular. Aquí una mano de un paciente de edad similar, normal, y aquí un paciente con compromiso por una artropatía inflamatoria, una artritis idiopática juvenil, donde además de la osteopenia juxtaarticular se observa claramente la forma angulada de los huesos del carpo en comparación de la forma redondeada que tienen los huesos normalmente. Es también característico en los niños que estos cambios inflamatorios a nivel del carpo lleven a la presencia de anquilosis o fusiones óseas, como se ve en estas tres proyecciones, en donde se observa fusión de los huesos del carpo con los metacarpianos. Aquí el hueso grande, que típicamente estas fusiones
o anquilosis son adyacentes al hueso grande, una fusión del hueso grande con el metacarpiano y aquí una fusión de el escafoides y el hueso semilunar. Estos cambios que hemos visto se ven en los niños, pero estos niños llegan a las edades adultas y en estos pacientes lo que se ven son las secuelas de una artritis idiopática juvenil con presentación en edad adulta que típicamente muestran, como en este caso, un paciente de 28 años de edad con antecedente de artritis idiopática juvenil, la fusión y anquilosis de la articulación radiocarpiana, la fusión intercarpiana y la fusión con los huesos del carpo, con los huesos metacarpianos, observando que casi no existe compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas. Ese hallazgo es muy característico de una artritis idiopática juvenil y hace que se diferencie claramente de lo que se ve en la artritis reumatoidea en los pacientes adultos. También se observa el protrusio acetabular, que es el ascenso y medialización de la cabeza del fémur con un compromiso concéntrico del cartílago articular y la apariencia adelgazada de las corticales de estos huesos que en comparación con el hueso contralateral de este paciente. También aquí vemos este caso de un paciente con una presentación adulta de una artritis idiopática juvenil donde se observa el compromiso tan marcado en la amplitud de los espacios articulares del patelofemorales, femorotibiales y patelofemorales con formación de osteófitos hipertróficos por cambios osteoartrósicos asociados. Observen el ensanchamiento de los cóndilos, el ensanchamiento del peroné por la hiperemia crónica que tuvieron estos pacientes en su etapa temprana de enfermedad. Entonces hay algunas diferencias entre la artritis reumatoidea del adulto y la artritis idiopática juvenil. En esta los huesos son frecuentemente osteoporóticos, la destrucción articular y los cambios erosivos son manifestaciones tardías. Generalmente estos hallazgos, son muy raros verlos. Es también poco frecuente ver los quistes subcondrales. Se pueden presentar reacción perióstica y periostitis y anquilosis, que es un hallazgo poco frecuente en la artritis reumatoidea del adulto, especialmente a nivel del carpo. Recordar el sobrecrecimiento de las epífisis en el esqueleto inmaduro por la hiperemia y la aceleración en la maduración esquelética. Estos dos elementos combinados son muy sugestivos de una artritis idiopática juvenil. El cierre prematuro de las epífisis puede producir un acortamiento de la extremidad. Recordar que la artritis idiopática juvenil predominantemente compromete las articulaciones grandes como la rodilla, codo y cadera. Que el compromiso articular en la mano generalmente es adyacente al hueso grande. Y en la columna cervical es más común la presencia de anquilosis con fusión especialmente de los elementos posteriores de la columna vertebral. También hay compromiso de la articulación atlantoaxial, muy característico en niños. Cuando hay compromiso cervical avanzado es la apariencia con una cintura de la columna cervical en donde las vértebras comprometidas tienen una disminución en el diámetro anteroposterior en comparación con las vértebras que no están comprometidas y hacen que se vean mucho más delgadas en comparación con el resto de los cuerpos vertebrales. El último punto que les quería mostrar son las osteocondrosis, que son unas patologías que son malentendidas del esqueleto inmaduro, que son el reflejo de alteraciones en el crecimiento por sobreuso y que pueden presentar osteonecrosis. Pueden ser asintomáticas, pueden cursar con dolor leve e inflamación y alteraciones en el crecimiento óseo. Pueden resolver sin secuelas o dejar deformidades óseas. Hay más de 70 entidades, muchas con epónimos, y yo voy a tratar de mostrarles algunas que se presentan con síntomas que podrían sugerir patología inflamatoria y que son con una apariencia radiológica muy característica, casi que patognomónica, y que cuando ustedes las vean les van a permitir hacer el diagnóstico. La primera, muy conocida, el Osgood-Schlatter, que es una osteocondrosis que compromete la tuberosidad anterior de la tibia, en donde se observa fragmentación de la tuberosidad
y característicamente el edema de los tejidos blandos adyacentes, el engrosamiento del tendón infrapatelar. En este paciente, otro paciente con la misma patología, edema del tendón infrapatelar, fragmentación de la tuberosidad anterior de la tibia. Característicamente esta enfermedad es de niños muy atléticos, generalmente que tienen actividades como atletismo, basquetbol, que implican saltos recurrentes y que por esa patología traumática recurrente desarrollan estas enfermedades. Una patología similar, el Syndic-Larsen-Johansson, que es lo mismo pero que ocurre en el polo inferior de la rótula por tracción recurrente. Se observa la irregularidad en el polo inferior de la rótula y el engrosamiento del tendón infrapatelar. Y en este, que tiene las dos patologías que previamente les mostré, tiene la irregularidad en el polo inferior de la rótula por tracción y fragmentación de la tuberosidad anterior de la tibia con edema de los tejidos blandos, una combinación de Syndic-Larsen-Johansson y Osgood-Schlatter. Muy típicos. Otra patología frecuente que puede producir dolor articular en el pie es la osteonecrosis de la cabeza del segundo metatarsiano o enfermedad de Freiberg, que produce típicamente esta apariencia aplanada en las fases de cicatrización. También es una enfermedad característica de adolescentes, deportistas, atletas que con el trauma repetido pueden desarrollar esta osteonecrosis, muy característica a la apariencia aplanada de la cabeza del segundo metatarsiano. La enfermedad de Kohler, que corresponde a una osteonecrosis del escafoides tarsal y que característicamente se ve como una zona de esclerosis, un colapso del hueso escafoides, edema de los tejidos blandos y dolor, y que la apariencia radiológica también es patognomónica, donde ustedes ven la esclerosis del hueso escafoides, muy típico en comparación la densidad de los demás huesos del tarso, característicos de esta enfermedad. Y el equivalente en la mano o en el puño, que es la enfermedad de Kienbock, que es la osteonecrosis del hueso semilunar, en donde ustedes también observan aquí el aumento en la densidad del hueso semilunar, la imagen comparativa de la resonancia, en donde se observa una marcada disminución en la intensidad de señal del semilunar. Y esta también es una patología que puede producir dolor y edema articular y es muy típica su apariencia radiológica. La enfermedad de Perthes, pues es una enfermedad que no necesita presentación, que también produce dolor articular, típicamente en niños muy activos. Aquí pues lo que se ve es la fragmentación del núcleo de osificación, el ensanchamiento del fémur, la secuela es ese ensanchamiento del cuello femoral y esa configuración más agrandada de la cabeza femoral, aquí con una remodelación aceptable. La displasia del techo acetabular no debe ser confundida con la displasia de Meyer, que generalmente es un hallazgo que es asintomático, que no tiene síntomas y en el que generalmente los pacientes presentan una fragmentación del núcleo de osificación de la cabeza femoral que no cursa con ninguna alteración en las fases tardías y que es simplemente casi que prácticamente una variante anatómica en la que el núcleo de osificación de la cabeza femoral se fragmenta. Y finalmente la osteocondritis disecante, que es una patología que ocurre en múltiples articulaciones, pero que también puede ocurrir típicamente en la rodilla y en el tobillo, en donde se observa una lesión osteocondral en forma de media luna. Este efecto puede ser estable o inestable, puede estar desplazado o no, y simular o presentarse como un cuerpo libre intraarticular. En este caso, esta lesión osteocondral en el cóndilo femoral lateral, en una proyección axial, se observan más aparente este otro lesión osteocondral muy grande. Esto también produce el dolor articular y en este otro paciente un defecto osteocondral en esta localización con el fragmento libre dentro de la articulación. Eran 20 minutos, una presentación en que traté de abarcar muchas cosas. Espero que el enfoque haya sido lo suficientemente claro para que ustedes permitan reconocer las manifestaciones radiográficas simples en sus pacientes. Recordar que la radiografía simple es la herramienta más útil
en la evaluación de estos pacientes porque es barata, ampliamente disponible, permite la evaluación simultánea de múltiples articulaciones, la dosis de radiación es muy baja, pero que necesita que haya una interpretación juiciosa, valorando esos pequeños signos, como les mencioné, en los pacientes que tienen sinovitis, evaluar la presencia de alteraciones en los tamaños de los núcleos de osificación, en el grado de maduración de un lado con el otro, ya que son las manifestaciones más tempranas, así como la periostitis. Las erosiones óseas, la anquilosis y el compromiso articular, pues ya son manifestaciones mucho más tardías que se ven ya cada vez menos frecuente dada el impacto que ha tenido las nuevas terapias en este tipo de pacientes. Muchas gracias.